Elí Evangelista Martínez. Él también es trabajador social. Él es licenciado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctorando en Ciencias Sociales por la UNAM de Xochimilco. Elí tiene 26 años de actividad docente en la Maestría de Trabajo Social de la UNAM y ha ocupado el cargo de director académico del Senado de la República de México en el año 2019. En la actualidad, Elí es vicepresidente del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de México para el periodo 2018 al 2020. Adelante, Elí. Tiene que activar su micrófono, señor evangelista. No se le está escuchando. Ok. Sí, ahí está. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Sí, claro. Entonces, buenas noches, tarde noches a todos y a todas. Agradecer mucho la invitación de esta institución tan importante del trabajo social, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel internacional. Muchas gracias por la invitación a este diálogo de políticas y mandarles un saludo desde México, Tenochtitlan, la Ciudad de México, pero que trataré de que esta exposición sea una exposición que abarque el México complejo, que va más allá de sus fronteras, con 30 millones de mexicanos y mexicanas, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también con una visión y una perspectiva latinoamericana. Entonces, lo que voy a plantear, y además que déjenme decirles que de repente el ser el último que le toca exponer, pues le da muchas ventajas, porque además ustedes al escuchar esto va a parecer que como que nos quedamos de acuerdo con las exposiciones, pero no fue así. Es una posición muy interesante donde va a haber muchas convergencias en esto que voy a decir, prácticamente con todos y todas las ponentes, sobre todo, lógicamente, con nuestra ponente magistral del Perú. Si vamos hacia adelante a la otra. Muy bien, yo quisiera hacer una síntesis de 5 puntos, yo le llamo 5 reflexiones sustantivas en el marco de esta relación tan compleja de la pobreza, la desigualdad, la pandemia y las alternativas que vamos a construir todos y todas. Así que yo quisiera que ustedes estas 5 reflexiones me fueran acompañando, imaginando que son como 5 videos. Van a ser 5 videos. Que yo voy a poner un poco la materia prima, retomado prácticamente de todos los anteriores ponentes, pero que ustedes puedan ir imaginando, construyendo, cuestionando, reelaborando con su propia experiencia profesional, académica, en sus propios contextos nacionales, regionales y locales. Entonces hablaremos de 5 videos que van a partir de reflexiones desde la Ciudad de México, desde el México complejo, desde Latinoamérica. Pero hablando en serio, usted... Pero que ustedes vayan construyendo a partir de su propio contexto. Primer elemento, primera reflexión, esto que vamos a denominar la centralidad de lo social. Las desigualdades y las potencialidades, las pobrezas y los bienestares, más que hablar de desigualdad y de pobreza. Como tercer video, la disyuntiva entre una nueva normalidad o un nuevo vivir. El cuarto elemento que tiene que ver con esta reflexión de políticas, de diálogo, de cómo construimos políticas públicas colaborativas nuevas y finalmente un colofón que implica hablar de la pandemia como crisis,
pero también como posibilidad de oportunidades. Y ahí aportamos un concepto de innovación social crítica que vamos a ver qué va a implicar. Entonces nos vamos con el primer video muy rápidamente, la centralidad de lo social. Estos momentos nos permite posicionar lo social como lo más importante, pero que no desconoce lo económico, lo político, lo cultural, lo medioambiental y otras dimensiones de la vida en nuestra sociedad. Lo social como lo central es algo que prácticamente todos los ponentes dijeron. Poner en el centro a las y a los sujetos sociales. Poner en el centro a las personas. No ponerlos al último de la fila, donde muchas veces en los modelos de sociedad donde vivimos se han puesto, ¿verdad? Las mayorías al último de la fila, sino al inicio. Por eso, la centralidad de lo social pone en el centro a las y a los sujetos. A esas personas, a esas comunidades, a esos grupos, a esas organizaciones, a esos movimientos, a esos espacios sociales mayoritarios que pocas veces con los modelos anteriores tuvieron voz y tuvieron posibilidad de hacerse y construirse como sujetos históricos. Pero también la centralidad de lo social implica poner en el centro, pero también ver estas peculiaridades que todas ustedes comentan, ¿verdad? El tema de necesidades, problemas sociales más complejos, desigualdades, incluso se habla ahora de desigualdades emergentes, nuevas desigualdades, dicen algunos, ¿sí? Con mayor complejidad, sujetos lógicamente también más complejos, y las instituciones en el marco de nuestras sociedades, que son esos pilares que buscan dar capacidad de respuesta a esas necesidades, problemas y desigualdades, pues tenemos, ¿verdad? Institucionalidades en crisis, en el sentido que no dan una respuesta adecuada, sustantiva a estos problemas y a estas necesidades. Y en ese sentido también los contextos sociales se vuelven más complejos, pero esto que pareciera tan nebuloso, que es posicionar a lo social como lo más importante, implica uno de los grandes retos que tenemos en estos momentos, que es cómo lo social en el centro y articulando, lógicamente, todas las dimensiones. No es que signifique que lo económico no es importante, decía, por ejemplo, la ponente principal, ¿verdad? No es mismo hablar de crecimiento que de desarrollo, pero no es lo mismo hablar de desarrollo que de bienestar tampoco, ¿verdad? Entonces, muy importante el tema de cómo lo social se posiciona y que articula todas estas dimensiones, cuando los modelos anteriores era lo político, en algún sentido, quien articulaba todo, y en el modelo más todavía dominante, pero con una crítica constante, que era lo económico, ¿verdad? Video número 2. Las desigualdades, las pobrezas. Esta noción de cuestionar la pobreza solamente como el tema de medición externo y además una situación que tiene que ver con carencias, no con potencias, con unificar sobre necesidades básicas, sobre ingreso, incluso la misma noción de pobreza multidimensional que tiene que ver con estandarizar procesos, estandarizar situaciones, estandarizar contextos, y que es necesario entonces construir esta noción que ahora, más allá de hablar de bienestar social, habla de bienestares. Diferentes propuestas, la propia propuesta, ¿no?, del buen vivir, la propuesta, por ejemplo, en México del doctor Julio Volvinic, el florecimiento social, otras propuestas que hablan de ver carencia, pero también potencia y posibilidad de construirse como sujetos. Y el tema de las desigualdades, que también varios ya lo comentaron. Vamos a hablar muy brevemente.
se tiene que hablar de desigualdades en plural. Lógicamente, la desigualdad que marca, que cruza nuestras sociedades, pues es la desigualdad socioeconómica. Pero hay otro tipo de desigualdades que van a ser también sustantivas y que muchas veces se van, ¿no?, a entreverar con estas desigualdades socioeconómicas y que van a generar niveles de desigualdades, como la desigualdad de género, de diversidad sexual, la diversidad étnica o cultural, la desigualdad intergeneracional, la desigualdad en el mundo de las familias, la desigualdad que también lo tocaban algunos de los ponentes, la desigualdad territorial espacial, la desigualdad entre el campo y la ciudad, entre la producción y el medio ambiente, la propia desigualdad ahora, ¿no? Muy vinculada a la toma de decisiones, la desigualdad entre el poder y los ciudadanos, las desigualdades digitales. Entonces, hay que pensar también el tema de las desigualdades en una situación también cambiante, compleja, contradictoria. Video 3, nueva normalidad o nuevo vivir, que también, pues ahí prácticamente, pues estamos de acuerdo con todos los ponentes, ¿verdad? Una nueva normalidad implicaría poner un paréntesis a esto que estamos viviendo y después regresar a lo mismo. Lógicamente que en términos sociales e históricos eso no se puede, ¿verdad? Por eso se habla ahora de que estamos construyendo incluso un nuevo vivir pluralmente, es decir, nuevas formas de vida en las sociedades, en los contextos donde estamos nosotros viviendo, articulado lógicamente con relaciones desde abajo, desde relaciones en medio, relaciones arriba, relaciones microsociales, mesosociales, macrosociales. Pero esta noción del nuevo vivir que implica construir algo que no existe en este momento. Mucha gente que habla, por ejemplo, todavía hasta hace algunos días, ¿verdad? Estamos en la post-pandemia, cuando ahora en Europa nuevamente se está confinando, nuevamente está el rebrote tremendamente, y entonces es muy importante ver que este nuevo vivir es un proceso de construcción entre todos, desde estas dimensiones, desde abajo, desde el medio y desde arriba. Este nuevo vivir, lógicamente, nos lleva en el marco de las sociedades modernas en las que vivimos, a poder cuestionar también la estructura de nuestros estados, la estructura de nuestras sociedades y, lógicamente, la estructura de estos puentes de comunicación fundamentales que van a ser las políticas públicas. Estas políticas públicas que también, les digo, a mí me da mucho gusto escuchar y decir, hasta sentir, ¿no?, con todos los ponentes, porque al final, esas políticas que no eran políticas públicas, eran políticas, ¿no?, de gobierno y de el mercado, como si fueran los dos únicos actores en la sociedad. Y cuando la sociedad, ahora tenemos, por ejemplo, actores sociociviles, pero también actores microsociales, desde las propias familias, desde las propias comunidades, y yo creo que un tema fundamental que también creo que coincidimos todos los que participamos, es que estas políticas públicas tienen que poner en el centro a los sujetos, a las comunidades, a los colectivos, a los movimientos, que son los que, desgraciadamente, incluso en los análisis teóricos, no aparecen, ¿verdad? Es la sociedad civil, el Estado y toda esta diversidad, porque también dentro del Estado hay una visión también ahora heterogénea, contradictoria, ¿verdad? Entre un poder... Estelí, te quedan 3 minutos. Ok. Entonces, muy importante el tema de las políticas públicas y otros temas vinculados a las políticas públicas, cosas, por ejemplo, que ahora se trabajan en términos de transparencia, lógicamente, esta noción de la acción pública que va a ser fundamental, ¿no? Ya no se está hablando tanto de gobernanza, de participación, sino de la acción pública, de cómo todos estas esferas, el Estado,
el mercado, lo sociocivil, lo microsocial, lo internacional y otros actores, los medios de comunicación, la academia. Este es un ejemplo interesante de cómo puede haber una discusión desde un ámbito, ¿no?, de sociedad civil vinculado a la academia, pero además otros actores. En México hasta paralegales, ¿verdad? Como el propio narcotráfico, el crimen organizado, que aunque no crean ustedes, tiene hasta sus propios programas y políticas sociales en muchas zonas donde el Estado no llega. Y finalmente, el tema de ver a la pandemia, sí, como un proceso de crisis muy importante, que todos los datos que ustedes han puesto, los ponentes, pues nos llevan a esto. Pero también ver a la pandemia como un gran campo de oportunidad y de construcción, una noción que nos permita ver que esta sacudida que hemos tenido puede servir para poder construir. Yo no hablo de un modelo de sociedad, sino modelos de sociedades diversas, donde puedan, en esta visión de innovación social crítica, ver lo nuevo, pero muchas veces construir cosas nuevas es lo más difícil cuando no se tienen los insumos, la visión, sí lo nuevo, pero también lo viejo, lo tradicional, que pudo haber dado respuesta en un momento determinado, cómo se rescata y cómo se actualiza y se pone también en consideración para poder mirar estos nuevos modelos. Y lo que existe y no funciona bien, que también hay que transformarlo. Entonces, la innovación no solo es lo nuevo, es también lo viejo, que puede recuperarse, que puede actualizarse, que puede discutirse, y además lo que existe y no funciona bien y que puede funcionar mejor. Lógicamente tiene que ver con el cruce de saberes. El saber científico es muy importante, no es el único, el saber social, el saber práctico, el tema de las alianzas, las relaciones desde lo local hasta lo regional o internacional, la parte de los equipos, de los grupos, de las organizaciones, de los movimientos, la perspectiva estratégica de corto, mediano y largo plazo, la noción de la comunicación alternativa, de la comunicación desde abajo, del diálogo, de la perspectiva intergeneracional. A mí me da mucho gusto, seguramente muchos de los que están ahorita escuchando esto son estudiantes de primeros semestres. Y además, mucha gente que seguramente, ¿no? Yo ya me considero un poquito ya de una generación ya adulta, ya llegando a la adultez más o menos mayor, pero bueno, el tema intergeneracional que es muy importante. No hay una querella de generaciones, sino al contrario, hay una construcción de generaciones. El tema del conflicto, pero también de la resolución de conflictos. Por eso el tema de la mediación, de la negociación, de la conciliación, del arbitraje, de la construcción de paz, fundamental. Algo que es muy importante, que desde el trabajo social incluso se discute, ¿verdad? Más que hablar ahora de intervención, hay que hablar de acompañamiento social, un acompañamiento con los sujetos sociales, el tema de los cuidados, desde el cuidado específico vinculado a la salud hasta el cuidado comunitario, el cuidado social, y algo interesante que ahora también está muy de moda, que es, yo no hablo tanto de inteligencia emocional, sino hablo del acompañamiento emocional, de la educación emocional, que es fundamental también de tomar en cuenta en estos momentos, de la empatía, de la resiliencia, y ver finalmente en este gran marco, también darle una reflexión transformadora a la noción de utopía. Yo hablo más de utopías microsociales, mesosociales y macrosociales, pero la utopía como algo alcanzable, no como algo inalcanzable. La utopía como algo que moviliza, que nos permite construir, que nos permite, ¿no?, construir caminos y lo necesario para llegar a tener esta posibilidad de lograr modelos sociales, sociedades diferentes, plurales, incluyentes y con estas nociones de poner en el centro a los sujetos sociales,
a las y los sujetos sociales. Yo con eso acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías.